Michael, cariño, ven a sentarte con la familia, llamó Diane, con ese tono dulzón y fingido que usaba siempre en público. Mi madrastra desde hacía 8 años había perfeccionado el arte de parecer amable mientras destruía sistemáticamente cualquier relación que yo pudiera tener con mi padre. Negué con la cabeza con cortesía, permaneciendo mi lugar junto a la pared. La última vez que intenté sentarme con la familia, ella armó un escándalo diciendo que yo estaba ocupando el lugar de personas que sí importaban. Fue en Navidad, hace 2 años. La última vez que me invitaron. Después del servicio, mientras la gente se reunía en el salón comunitario picando sándwiches comprados en el supermercado, Diane me acorraló cerca de la estación de café. Su maquillaje estaba impecable a pesar de las lágrimas, y su vestido negro seguramente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría. Supongo que ahora esperas algo, dijo, con voz lo bastante baja como para que los demás dolientes no la oyeran. Alguna parte de la herencia de tu padre. No estoy aquí por dinero, Diane, dije, sirviéndome café con manos firmes, aunque el pecho me dolía con ese dolor familiar. Estoy aquí para despedirme de mi papá. Ella rió. Un sonido frío como cristal roto. ¿Tu papá? Michael, dejó de ser tu papá el día que abandonaste ese programa de colegio comunitario. ¿Tienes idea de lo avergonzado que estaba, diciéndole a la gente que su hijo era un fracasado? El café me quemó la garganta al tragarlo, pero no respondí. No tenía sentido explicarle que había dejado el colegio comunitario porque me habían aceptado en Northwestern Lab con una beca completa. A Diane nunca le importó la verdad. Nunca vas a lograr nada, continuó, envalentonada por mi silencio. Igual que tu madre. Muchas ilusiones, cero resultados. Al menos ella tuvo la decencia de morirse antes de decepcionarlo más. Apreté con fuerza la taza de café, pero mantuve el rostro impasible. Mencionar a mi madre, que murió cuando yo tenía 12 años, era el método favorito de Diane para apuñalarme el alma. Debería irme, dije en voz baja. Sí, deberías. Y ni se te ocurra volver buscando limosnas. Todo va para alguien que sí aportó algo a esta familia. Se alisó el vestido con satisfacción. Mi sobrino Derek se quedará con la casa. Está en la facultad de medicina, ¿sabes? Alguien que sí hace sentir orgullo a su familia. Asentí y me alejé, dejándola allí con su sonrisa triunfante. Lo que Diane no sabía, lo que nunca se molestó en averiguar, era que yo me mantenía por mi cuenta desde los 16 años. Mientras ella convencía a mi padre de que yo era un fracaso, yo trabajaba para pagarme la carrera de Derecho y construir una práctica especializada en Derecho Familiar y Planificación Patrimonial. La ironía no se me escapaba. La mujer que pasó años llamándome inútil no tenía idea de que había vivido gracias a la mejora en las finanzas de mi padre, lograda con los consejos legales que yo le ofrecía discretamente a través de un tercero, y las estrategias de inversión que sugería mediante amigos en común. Quería ayudar a mi padre sin darle a Diane motivos para atacarme. 3 semanas después del funeral, revisaba expedientes en mi oficina del centro cuando mi asistente, Janet, golpeó la puerta. «Hay una Diane Harwell que quiere verte», dijo, alzando las cejas. «No tiene cita, pero dice que es urgente, relacionado con la herencia de su difunto esposo». Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. «Hazla pasar». Diane entró en mi oficina como si fuera dueña del edificio, con su bolso de diseñador bien sujeto entre sus manos perfectamente cuidadas. Claramente había investigado. Harwell, Morrison y asociados tenía fama de manejar divorcios de alto perfil y disputas patrimoniales complejas. «Señor Morrison», dijo, sentándose sin ser invitada frente a mi escritorio, «necesito al mejor abogado de la ciudad. Y todos dicen que es usted». Me recliné en mi silla, estudiando su rostro. Se veía más envejecida que en el funeral, con líneas de tensión marcadas alrededor de los ojos. «¿En qué puedo ayudarla, señora Harwell?» «Es sobre la herencia de mi difunto esposo. Hay algunas complicaciones». Abrió su bolso y sacó una carpeta gruesa de documentos. «Mi hijastro está impugnando el testamento. Alega que hubo influencia indebida, que manipulé a su padre para dejarle todo a mi sobrino en lugar de a él». «Ya veo», dije, tomando mi pluma Montblanc. «Un regalo de mi padre cuando cumplí 16, en los días en que Diane aún fingía quererme. ¿Y qué pruebas tiene su hijastro para sustentar esa acusación?» El rostro de Diane se enrojeció. «Ninguna. Solo está resentido porque arruinó su vida y ahora quiere culpar a los demás. Abandonó la universidad, ¿sabe? Nunca ha tenido un empleo serio. Mi esposo estaba tan decepcionado de él». «¿Cuál es el nombre de su hijastro?» «Michael Morrison».
Un don nadie, probablemente trabajando en algún empleo miserable y buscando dinero fácil, se rió con amargura. Tuvo el descaro de aparecerse en el funeral como si tuviera derecho a estar ahí. Dejé la pluma con cuidado, el corazón golpeando con tanta fuerza que creí que podía oírse en la sala. Señora Harwell, debo hacerle una pregunta importante. ¿En su matrimonio con su difunto esposo, hubo un acuerdo prenupcial? Sí, claro. Gerald insistió en eso. Respondió con un gesto despreocupado. Pero eso fue hace 12 años. Seguro que ya no importa. En realidad, sí importa. ¿Tiene una copia del acuerdo prenupcial? Diane revolvió su carpeta hasta que encontró un documento legal que reconocí de inmediato. Yo había ayudado a redactarlo a través de un intermediario. Cuando mi padre expresó sus preocupaciones sobre los hábitos de gasto de Diane a su compañero de golf, quien era también mi mentor en la Facultad de Derecho. Señora Harwell, dije despacio, este acuerdo prenupcial contiene una cláusula muy específica sobre la distribución de la herencia. ¿Lo leyó detenidamente antes de firmarlo? Mi abogado lo leyó. Algo sobre proteger los intereses de ambas partes, dijo, incómoda. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver? Señalé con el dedo la sección pertinente. Según esta cláusula, si los hijos biológicos de su difunto esposo impugnan el testamento por influencia indebida o manipulación, la distribución de la herencia vuelve automáticamente a los términos del testamento original de su esposo, el que redactó antes de casarse. El color desapareció del rostro de Diane. Eso es imposible. Mi abogado me lo habría dicho. Su abogado en ese entonces era Harold Brennan, ¿correcto? Revisé la página de firmas. El señor Brennan en realidad representaba tanto a usted como a su esposo en este asunto, lo que creó un conflicto de intereses. Este acuerdo prenupcial es legalmente vulnerable a impugnación solo por ese motivo. Diane miraba el documento como si pudiera prenderse fuego en sus manos. Pero el testamento. Derek se suponía que iba a heredar todo. La casa, las inversiones, el negocio. Probablemente se distribuirá según el testamento original de su esposo, siempre y cuando el equipo legal de su hijastro pueda probar su caso. Me incliné hacia adelante, mirándola a los ojos. Señora Harwell, ¿usted alentó a su esposo a desheredar a su hijo biológico? Yo, eso no. Él tomó sus propias decisiones. Porque si hay evidencia de manipulación o alienación sistemática de un hijo biológico, este caso se vuelve mucho más complejo. El tribunal examinará patrones de comportamiento, instancias documentadas de interferencia en la relación padre-hijo y pruebas de manipulación emocional. Las manos de Diane temblaban ahora. ¿Cuánto costará esto? Necesito la mejor representación que el dinero pueda comprar. Lo que sea necesario. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana que daba a la ciudad. 12 años viendo a esta mujer envenenar mi relación con mi padre. 12 años de ser llamado un fracaso, una decepción, una carga. 12 años de permanecer en silencio mientras ella convencía al hombre que alguna vez se sintió orgulloso de mí de que no valía su tiempo ni su amor. Señora Harwell, dije, dándome la vuelta para enfrentarla, voy a ser completamente honesto con usted sobre su situación legal. Sí, por favor. Necesito saber exactamente a qué me enfrento. Se enfrenta a un caso contra Michael Morrison, quien se graduó summa cum laude de la Facultad de Derecho de Northwestern y ha pasado los últimos 8 años construyendo una de las prácticas de derecho familiar más exitosas del Estado. Caminé de regreso a mi escritorio y tomé una foto enmarcada de mi padre y yo en mi graduación de secundaria. Se especializa en disputas de herencias que involucran alienación parental y nunca ha perdido un caso relacionado con impugnaciones de acuerdos prenupciales. Diane me miró en blanco durante un momento. Luego miró la placa con mi nombre sobre el escritorio. Michael Morrison, esquina, socio principal. No, susurró, su rostro perdiendo todo el color. No, eso es imposible. Tú eres, no puedes ser. ¿El desertor del colegio comunitario que nunca llegó a nada? Me senté, con la voz firme y profesional. La decepción que avergonzó a su padre. ¿El don nadie con un trabajo sin futuro? Trató de hablar, pero no le salían palabras. Señora Harwell, llevo 8 años ejerciendo la abogacía. Me gradué tercero en mi clase en Northwestern. Aprobé el examen de la barra en el primer intento y fundé esta firma cuando tenía 26 años. Hice un gesto alrededor de mi oficina, con sus estanterías repletas de libros jurídicos y diplomas enmarcados. Soy financieramente independiente desde los 18, y he estado ayudando en silencio a mi padre con asesoría legal y financiera a través de contactos mutuos durante los últimos 5 años. La respiración de Diane era cada vez más agitada.
su bolso de diseñador apretado contra el pecho como si fuera una armadura. ¿El portafolio de inversiones que permitió a su esposo comprarle ese Mercedes? Recomendación mía. ¿La refinanciación que pagó la remodelación de su cocina? Trabajo legal mío, gestionado por terceros. ¿Las estrategias fiscales que le ahorraron a su hogar $30,000 el año pasado? También mías. Pero él nunca dijo. Porque desde el primer día dejaste claro que no era bienvenido en su vida a menos que pudiera ser alguien que tú pudieras controlar y menospreciar. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta gruesa con la etiqueta Herencia Morrison. ¿Sabía que su esposo intentó contactarme 4 veces en los últimos 2 años? Llamó directamente a mi oficina, pero tú interceptaste los mensajes y le dijiste que estaba demasiado ocupado para devolverle la llamada. El rostro de Diane se descompuso. Estaba protegiéndolo. Solo ibas a decepcionarlo otra vez. No, señora Harwell. Estaba protegiendo su control sobre su herencia y sus relaciones. Abrí la carpeta, revelando años de documentación. Tengo registros de cada llamada interceptada, cada invitación cancelada, cada mentira que le dijiste sobre mi vida y mi carrera. Tengo declaraciones de testigos, amigos de la familia que intentaron reunirnos, pero fueron disuadidos por usted. Tengo evidencia de alienación parental sistemática durante 8 años. Ahora lloraba, el rímel corriendo por sus mejillas. Puedo pagarte. Lo que quieras. Solo haz que esto desaparezca. Me temo que eso es imposible. Verá, no puedo representarla en este caso porque tengo un conflicto de intereses. Me levanté y caminé hacia la puerta, abriéndola para ella. Soy Michael Morrison, el que está impugnando el testamento. Pero no puedes hacer esto. Te enfrentaré. Contrataré a los mejores abogados de la ciudad. Es libre de intentarlo. Pero, señora Harwell, debes saber que la mayoría de los mejores abogados de derecho familiar en esta ciudad trabajan para mí o me consideran un colega. Los pocos que podrían tomar su caso le cobrarán al menos $200,000 por adelantado. Sinceramente, su posición legal es indefendible. Diane se puso de pie tambaleándose, reuniendo sus documentos con manos temblorosas. En la puerta, se giró una vez más. Él me amaba. Gerard me amaba más de lo que te amó a ti. Tal vez lo hizo, respondí en voz baja. Pero el amor construido sobre mentiras y manipulación no es realmente amor, ¿verdad? Es solo control disfrazado de afecto. Después de que se fue, me senté solo en mi oficina mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas. Sobre mi escritorio había una carta que encontré entre los papeles de mi padre, fechada 6 meses antes de su muerte. Michael, sé que no he sido el padre que merecías. Dejé que mi orgullo y mi miedo a admitir errores nos separaran. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido, aunque yo no haya tenido nada que ver con eso. Espero que algún día puedas perdonar a este viejo tonto que dejó que la persona equivocada le convenciera de que amar significaba tomar partido. 3 meses después, el caso de la herencia se resolvió fuera de los tribunales. El acuerdo prenupcial fue invalidado por conflicto de interés y representación inadecuada. El testamento original de mi padre fue restituido, dejándome la casa, el negocio y la mayoría de sus activos. Diane recibió el mínimo requerido por ley para cónyuges sobrevivientes, suficiente para vivir cómodamente, pero no la fortuna que había esperado. Derek, su sobrino, impugnó brevemente el acuerdo, pero retiró su reclamo cuando conoció la evidencia de manipulación de su tía. Resultó que él también había sido víctima de sus artimañas, presionado para desempeñar un papel en su plan de controlar la familia. Me quedé con la casa, pero doné la mayoría del mobiliario a organizaciones benéficas. En la oficina de mi padre encontré una caja escondida detrás de archivos legales. Una caja con cada artículo sobre mis logros académicos, cada mención en el periódico, cada premio profesional que había recibido. Había seguido mi carrera todo el tiempo, reuniendo pruebas del éxito que Diane le hizo creer que no existía. 6 meses después del acuerdo, estaba revisando contratos en mi oficina cuando Janet llamó a la puerta. Hay una mujer aquí para verte. Dice que se llama Patricia Chen y necesita ayuda con un divorcio. Al parecer, están impugnando su acuerdo prenupcial. Levanté la vista de mis papeles y sonreí levemente. En el derecho familiar, los patrones tienden a repetirse. Las personas que manipulan una relación rara vez se detienen en una sola. Hazla pasar, dije, tomando mi pluma Montblanc. Veamos cuál es su historia. Algunas personas pasan su vida subestimando a los demás, sin darse cuenta de que el éxito no siempre es ruidoso u obvio. A veces es silencioso,
paciente y estratégico. A veces la persona que descartas como inútil es la misma que termina teniendo todas las cartas.